Bienvenidos hermanos queridos a esta presentación. Esta presentación no es una como las que he hecho por lo general, que es adentrándonos en el cuerpo humano y en sus manifestaciones y cómo ayudarle, sino que esta vez nos vamos a tomar el consejo que nos hace la hermana White de, de que antes de sumergirnos en ese conocimiento del cuerpo, de la ciencia, nos sumerjamos en el verdadero conocimiento que es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio. Y este conocimiento es la vida eterna. Espero que hayan visto el video del pastor Bohr y que hayan leído todas las citas que les compartí en el inicio del canal de la obra médico misionera. Es importante, antes de seguir, que ustedes se pongan a cuentas claras con Dios. Si tienen algo por lo cual deben de pedir perdón a Dios, a su prójimo, si tienen algo que está pendiente con un hermano, amigo, familiar, pues háganlo ahora, pónganle pausa al video, hagan lo que tienen que hacer, pidan perdón a Dios para que los pueda lavar en su corazón y pueda entonces reinar esa paz, y con esa paz pueda el Espíritu Santo estar acompañándonos para que podamos asimilar bien esta presentación. Debo dejar claro, antes de continuar, porque puede haber muchas controversias, quiero que sepan que yo sí creo en el trío celestial, sí creo en los tres poderes celestiales y sí creo en la tercera persona de la divinidad, tal cual Elena nos la da a conocer. Así que, sin más, quiero que continuemos entonces para algunos va a ser un repaso, para otros va a ser vamos a conocer como muchas diapositivas, muchos versículos van a llegar a nuestra mente, a nuestro corazón. Espero que sea de agrado para ustedes este estudio. Que Dios les bendiga y Dios nos ayude y nos acompañe. Con esta diapositiva de 1 Timoteo 2:3 vemos que Dios quiere que todos sus hijos sean salvos y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay una razón, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Así de sencillo, sin más complicaciones. Graficando el versículo anterior, tendríamos esto. La razón por la cual Dios quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad es porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia la expresión el único Dios verdadero? La encontramos en Juan 17:3 y el que la dice es nuestro Jesús, nuestro Salvador. Aquí está la cita. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a tener en cuenta que yo aquí estoy haciendo imágenes, pero son con fines didácticos, hermanos. Ahora alguien me preguntará, pero es que usted está poniendo a Dios como una persona. Y le voy a responder con la siguiente cita. Dios es espíritu y es persona, pues a su imagen y a su semejanza fuimos hechos. Como la hermana White, también nosotros nos hemos preguntado si Dios, el Padre, es como su Hijo, a lo que su Hijo le responde a ella que es como Él y que además era la expresa imagen de su Padre. Es decir, eran idénticos, igualitos. Nosotros esto lo vemos día a día, personas muy parecidas a sus padres. Además, en esta cita
dice que las escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Seguiremos buscando en la palabra de Dios donde se reconoce al Padre como Dios. Vamos a ver en Apocalipsis 3:12 que Jesús reconoce a su Padre como su Dios. En un solo versículo, Él lo afirma 4 veces. Apocalipsis 3:12 nos dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús reconoce a su Padre como Dios en Juan 20:17, donde se le presenta a María Magdalena, donde le dice que iba a subir a su Padre, nuestro Padre, su Dios, nuestro Dios. Dios, el Padre, se reconoce como Dios de Jesucristo. Hebreos 1 es un lugar que a mí personalmente me gusta mucho en la Biblia porque leo las palabras expresadas directamente del Padre a su amado Hijo. Aquí Él le está diciendo, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este momento de Hebreos 1 es el momento donde está siendo glorificado el Señor. Es una de las ceremonias donde se está celebrando prácticamente el Pentecostés. Algunas citas que vamos a ver a continuación van a ver que tengo en inglés en azul porque me pareció interesante la manera como la King James conserva todavía la figura de el Padre como Dios, mientras que se pierde un poco en el español. Aquí Juan reconoce al Padre como Dios. Pablo reconoce ante los corintios que hay un Dios, un solo Dios y un solo Señor. Pablo ante los gálatas reconoce que el Padre, Dios el Padre, fue el que resucitó a nuestro Señor entre los muertos. En Gálatas hace la salutación de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En esta salutación a los efesios también saluda en el nombre de Dios el Padre, pero miren ya en español que se pierde Dios el Padre y sigue Dios Padre. También a los filipenses les deja saber que el que confiesa que Jesús es el Señor le da la gloria al Padre. En esta diapositiva la traducción de Dios Padre en inglés es Dios el Padre. Mire que aquí también vuelve a cambiar. Recordemos que esta Biblia de King James fue en la que estudiaron nuestros pioneros. Bueno, ellos tuvieron que haber visto muchas versiones para finalmente casi que todo lo que conocemos siempre lo han sacado desde esta Biblia. Aquí dice en Dios Padre y en inglés es Dios el Padre. Es curioso, uno está acostumbrado a decir la iglesia en Cristo. Aquí Pablo ante los tesalónicos reconoce la iglesia en Dios el Padre y su Hijo. Aquí en Timoteo y en Tito también se ve
que está siendo transformada en el español. Siempre se usa Dios el Padre, Dios el Padre, mientras que ya en español es Dios Padre, Dios Padre. El Padre de quien dice escuchó su voz reconociendo a su Hijo amado. Aquí es Dios el Padre. Aquí Juan nuevamente reconoce a dos personas, una es el Padre y otra es su Hijo. Interesante, que refiere a que Jesús es Hijo del Padre en verdad y en amor. O sea, que Jesús es en verdad el Hijo, ¿no? Esto me hace pensar en muchas cosas porque muchas veces nos han hecho saber como si Jesús fuera metafóricamente el Hijo de Dios. Pero aquí Juan nos está diciendo que en verdad y en amor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Padre. Judas reconoce que la santificación es en Dios el Padre, escondidos o guardados en Cristo, o sea que somos santificados por Dios el Padre mientras estemos en Cristo. Esto es muy importante. Noten aquí, hermanos, otra vez cómo es en inglés Dios el Padre y cambia en español en Dios Padre. Aquí Pablo llama a que unánimes glorifiquemos a Dios el Padre, quien es el Padre de Jesucristo. Unánimes a una voz glorifiquemos a Dios, incluso en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miremos nuevamente, está de God, even the Father of our Lord. Entonces, incluso aún, esto es detalles importantes que nos dan un acercamiento más a lo que es el conocimiento del Padre y de su Hijo. Aquí nuevamente a los Corintios, Pablo resalta al Padre como nuestro Dios. Bendito sea Dios y Padre, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda consolación. Nuevamente a los Corintios, él refuerza el Padre de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A los Efesios también, nuevamente hace realce de que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconoce al Padre de Jesús como Dios. En Efesios también vemos cómo que el amor que excede a todo entendimiento, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos claramente las dos personas, el Padre y su Hijo. Colosenses también, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo también lo reconoce Pedro. Ahora vamos a estudiar la expresión un Dios, que la vamos a hallar 7 veces en la Biblia. Interesante que la hallemos 7 veces un Dios. Malaquías. Malaquías dice que no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Situémonos en el contexto de este versículo, en el que a nuestro Señor se le pregunta cuál es el mandamiento principal. Ante su respuesta, el escriba le dice, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y esto, miremoslo con Pablo.
en Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6, cuando nos dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y es el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, el Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos que hay un solo Dios y hay un solo Señor, y nuestro Señor no va a contradecir, o Pablo no va a contradecir lo que haya dicho nuestro Señor. Aquí Pablo, a la carta de los Romanos, deja ver que Dios es uno y concuerda con lo que había dicho en la diapositiva 13, donde dijo que Dios era uno y era el Padre. Diciendo, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y antes había dicho que solo hay un Dios, el Padre. En esta diapositiva vemos cómo Pablo y Malaquías están en perfecta armonía. Malaquías dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Pablo dice, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos es sobre todos y por todos y en todos. Pablo y Malaquías no se contradicen, armonizan perfectamente. Ambos dicen que hay un Dios y Padre de todos. Ahora, nosotros sabemos que a Jesús se le dio el nombre de Jehová y por supuesto, si yo soy hija de Jorge, obviamente heredo su nombre. Hasta el título del Padre le otorgó Dios a su Hijo, como veremos más adelante. Esta ya la habíamos visto, la habíamos leído, donde solo hay un Dios y un solo mediador. Santiago nos dice que los demonios saben que Dios es uno y tiemblan. Hasta los demonios saben que Dios es uno. ¿Y quién es para Pablo, para Malaquías, para Jesús? El Padre. Ahora vamos a ver la expresión Dios verdadero. La vamos a encontrar 5 veces en la palabra. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Esto está en Crónicas. Jeremías nos da el nombre del Dios verdadero, Jehová. Jehová es el Dios verdadero. Mateo nos deja ver que Pedro reconoció por la gracia de Dios que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esta expresión solo se hace 2 veces o 3 veces, creo, en la Biblia de King James en inglés. En español está cientos de veces, pero el Dios viviente solamente se está refiriendo siempre al Padre en las 3 o 2 ocasiones que está en la Biblia. Este versículo, Juan 17:3, ya lo conocemos muy bien. Aquí es Jesús, palabras mayores, el que lo está afirmando. Él es el que está diciendo que hay un Dios verdadero y que está Él. Nosotros no podemos irle a decir a Jesús que nosotros entendemos otra cosa. Esto me hace recordar cuando en la situación del samaritano, que le dice el intérprete de la ley, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, ¿cómo lees? No le dice, ¿cómo interpretas? Y me lleva a una cita de la sierva en el libro Cristo Triunfante, en la página 228, párrafo 3, dice que los instructores del pueblo no podían discernir en Jesús como su Salvador, después de perder la costumbre de aceptar la palabra de Dios exactamente como se lee, o de permitirle ser su propio intérprete. La leyeron a la luz de las máximas tradiciones. La Biblia había llegado a ser un misterio para ellos. Con aversión le dieron la espalda para volverse a las tradiciones humanas.
Aquí Pablo está hablando de el Dios vivo y el verdadero. Este versículo de 1 de Juan 5:20 ha sido muy mal entendido y hoy yo me veo obligada a graficarlo, como lo haré en la próxima diapositiva. Pero leamos primero. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es el verdadero, al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? El Padre. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos diciendo que Cristo es el verdadero Dios, ¿estamos entendiendo eso? Así que miremos la diapositiva siguiente para que podamos entender más lo que Juan aquí nos está queriendo decir. El Hijo de Dios nos ha dado el entendimiento para conocer al Padre, al que es verdadero. Recordemos a Felipe diciéndole, muéstranos al Padre, y él le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Estar en Jesús es estar en el verdadero Dios. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Entendámoslo un poco más. En Juan 14, cuando se está dando el escenario del Consolador, Jesús le dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuándo es el día del que está hablando él? En el Pentecostés. Así, nosotros, cuando le recibimos a Cristo, estamos en el verdadero Dios, estamos en el Padre. ¿Cuántas veces encontramos mi Hijo amado? Lo encontramos 9 veces en la Biblia. Vamos ahora a estudiar al Hijo. Está en Mateo 3:17, en Marcos 1:11, en Lucas 3:22, donde Dios es el mismo que habla. Es la única veces que escucharon aquí al Padre diciendo, ese es mi Hijo amado. También Mateo 17:5, donde Dios señala a su Hijo como su Hijo amado. Primera de Corintios 4:17 también menciona que Jesús es el Hijo amado del Padre. Ahora, la pregunta, hermanos, ¿es Jesús el Hijo de Dios solo por la encarnación de María? ¿O lo fue siempre? ¿O es que antes fue una metáfora? Dejemos que el Antiguo Testamento nos revele al Hijo. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento la relación del Padre y del Hijo. Para descubrir a Jesús como el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, Pablo nos da 2 versículos en los Corintios, donde nos dice que Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Y también nos dice que Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría. Teniendo esto en mente de que Cristo es la sabiduría de Dios, podemos ir hasta Proverbios 8 y vamos a estudiar del versículo del 22 al 30. Les recomiendo leer Proverbios 8 del 22 al 30. Allí ustedes van a descubrir una relación de padre e hijo en una obra creativa. Es hermoso descubrir cómo el padre se deleitaba con su hijo en esta obra de la creación. Esto no es mi propia interpretación. Tendría todo el derecho, pues Pablo mismo me dice que Jesús es hecho sabiduría y es la sabiduría de Dios, ¿no? Pero vamos a ver cómo el espíritu de profecía también
sustenta esto y nos da todas las herramientas para ver la sabiduría en Cristo o a Cristo siendo la sabiduría. Aquí en esta diapositiva vemos una cita de mi autora favorita, cómo Jesús personifica a la sabiduría. Personificar, si buscamos los sinónimos, quiere decir encarnar, figurar, individualizar, personalizar, representar, simbolizar. En este capítulo vemos cómo Salomón nos indica que Jesús, declarando de sí mismo, dice que Dios, Jehová, le poseía. Esa palabra de me poseía es la misma que utiliza Eva cuando tiene su primer hijo. Vemos aquí cómo fue engendrado antes de que fuesen hechas las muchas aguas. Entonces, les invito a que lean y se deleiten en este capítulo tan precioso donde vemos al Padre y al Hijo. En esta cita de Patriarcas y Profetas, en la página 11 también, la hermana White nos va a mostrar cómo Jesús se representa, se encarna en la sabiduría de Proverbios 8 del 22 al 30. Leámosla con mucho cuidado porque es una cita muy bella. Dice, el unigénito de Dios era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Recordemos a Zacarías 6:13, donde vemos que el consejo de paz será entre ambos de a dos. Vemos cómo es ese consejo entre el Padre y el Hijo. Sigue la lectura. Y llamarás de su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Aquí Isaías nos está mostrando todos los nombres que el Mesías iba a tener. Y entre ellos está el de Padre eterno. Vemos en Hebreos 2:13 cómo Jesús declara, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es decir, Dios le dio hijos a su Hijo y esos somos nosotros. Dice que sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo, como dice Miqueas 5:2. Este versículo tenemos que leerlo con mucho cuidado porque aquí nos están dando como quién es Cristo, quién es el Mesías. Entonces vemos que ese Mesías, sus salidas son desde el principio. ¿Qué es el principio? El principio es el primer momento de la existencia, un punto de donde parte o nace o surge. ¿Sí? El principio tiene sinónimos como comienzo, inicio, origen. Quiere decir que las salidas de nuestro Jesús son desde el principio y son desde los días del siglo. Es decir, es tan remoto que es imposible para nosotros definir una fecha. Es más, esto me lleva a una cita que está en Signs of the Times del 29 de agosto de 1900, donde dice, al hablar de su preexistencia, Cristo conduce nuestra mente al remoto pasado de una eternidad sin fechas, que ha estado con el Padre juntos desde el principio. Sigue la lectura, el Hijo de Dios, hablando de sí mismo. Miren cómo aquí Cristo él mismo dice, Jehová me poseía en el principio de su camino. Exactamente lo que dice todo lo de Proverbios 8 del 22 al 30. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado. Quiere decir que Cristo es príncipe desde el principio.
Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. Miren aquí el Hijo contándonos cómo se deleitaba y lo ordenaba todo con su Padre. El Hijo de Dios declara que estaba con una persona más, que era su Padre. Muy bien, entonces esto es hermoso. Miremos la diapositiva que sigue para que sigamos viendo cómo Jesús declara de sí mismo ser ese protagonista de Proverbios de 8:22 al 30. Ahora, hermanos, vamos a leer esta cita que es preciosa. Está en La verdad acerca de los ángeles, en la página 25. Leamos que no tiene desperdicio. Cristo declara a través de Salomón. Quiere decir que las palabras que vamos a leer a continuación es Cristo hablando. Dice, Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Quiere decir que antes que Jehová hiciera alguna obra, ya él poseía a su Hijo. Qué hermosura, esta palabra poseía es la misma que utiliza Eva cuando tuvo a su primogénito. Eternamente tuvo el principado, desde el principio antes de la tierra. Cristo fue príncipe y ha sido príncipe siempre. Cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. Ustedes pueden ver aquí lo que Cristo nos está diciendo, nos está contando cómo se deleitaba con su Padre. Es más, antes de irse de nuevo a los cielos, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí, antes de que el mundo fuese, pero ya vemos cómo ellos se deleitaban antes de que Jehová hiciera cualquier obra. Esto es hermoso. Bueno, y esta diapositiva, este versículo nos muestra también ese momento de la obra creativa entre el Padre y el Hijo. Juan, para poderlo entender bien, aquí él nos está presentando la naturaleza del Hijo de Dios como Dios. ¿Sí? Así como cuando yo como humana tengo un hijo, pues va a ser humano, asimismo Jesús, el Verbo de Dios, es Dios. Esto nos lo va a aclarar mucho Elena en la siguiente diapositiva que está en Patriarcas y Profetas, pero eso ya la vemos. Dice en este versículo, en el principio era el Verbo, ese es Cristo, y el Verbo era con Dios, ese es el Padre, y el Verbo era Dios, ese es el Hijo. Este era en el principio con Dios, o sea, vemos a que el Verbo estaba en el principio con Dios. Recordemos la diapositiva anterior. En el principio Dios, Jehová me poseía, ¿sí? Miren aquí al Padre y al Hijo. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver la siguiente diapositiva, cómo nos aclara la hermana esta cita tan hermosa. En esta cita que está en Patriarcas y Profetas en la página 12, vamos a entender mucho más a Juan 1:1. Vamos a ver a ese Padre y a ese Hijo desde el principio, desde que cuando Jesús declara cómo su Padre le poseía a él. Dice el soberano del universo. ¿Quién es el soberano del universo? El Padre. No estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador, que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados.
Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, el Hijo de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios de Dios, como habíamos visto en Zacarías 6:13. Y el resto de la cita ya la conocemos. Es hermoso, hermanos, es simplemente hermoso descubrir el amor de la verdad a un padre y a un hijo amándose. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había yo sido engendrada. Interesante. En los versículos que le siguen a este Proverbios 8 del 22 al 30, Cristo nos va a ir contando cómo eran esos momentos en que Él compartía con su Padre en la obra creativa del universo. Es como que Él quiere que imaginemos los tiempos infinitos en que Él se deleitaba con su Padre. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo. Sigue nuestro Señor contándonos a través de Salomón esos momentos de la creación, compartiéndolos con su Padre. Aquí, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, en realidad es difícil plasmar una imagen, pero creo que Él quiere que nosotros simplemente cerremos los ojos e imaginemos esos momentos. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Esa cita dice, su trono es desde la eternidad. Él levantó cada arco y cada columna del gran templo de la naturaleza. ¡Qué hermosura! Seguimos viendo cómo Cristo dice, con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Qué hermosura, hermanos queridos, qué hermosura ver al Padre y al Hijo deleitándose. Ver al Padre y a su Hijo trabajando juntos en la creación del universo, deleitándose en los dos, fue para mí descubrir a un Padre y a un Hijo literal. Fue descubrir dos personas, una relación de padre y de hijo, una relación que no es una metáfora, como me lo enseñaron. Entendí que cuando su palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo, que ha dado a su Hijo para que nadie se pierda, entendí que le costó al Padre hacer ese sacrificio. Sigo sin entender ese amor tan grande del Padre, ese amor supremo, como lo llama la sierva del Señor por nosotros. No entiendo cómo el Padre le permitió a ese hijo que poseía soltarlo de sus brazos, a su único hijo, soltarlo para bajar a este mundo y tomar el riesgo de perderlo para tenernos nuevamente a su lado. Es increíble el amor de Dios. Este versículo de Proverbios 34, de pronto muchos lo han visto, pero quiero reforzarlo aquí para que veamos al Padre y al Hijo en el Antiguo Testamento, que por lo general no es algo que nos enseñan. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Obviamente está hablando del Hijo, ¿no? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo. ¿Sí sabes? En esta cita de mensajes selectos, la sierva del Señor nos reafirma cómo el Verbo existía como un ser divino,
como el eterno Hijo de Dios, en unión y en unidad con su Padre. Las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. No podemos fusionarlos solamente en espíritu, en carácter, pero son dos personas distintas. Eso nos tiene que quedar claro. Desafortunadamente el debate continúa, hermanos. ¿Jesús es el Hijo de Dios? El Hijo. No, no es el Hijo, es una metáfora. No, es que es Hijo a partir de la encarnación en María. No, no puede ser Hijo porque si fuera Hijo entonces no sería Dios. No, no puede ser Hijo porque entonces si fuera Hijo es la creado. No, no puede ser Hijo porque si fuera Hijo entonces es los debates son muchos, pero esos debates solamente corresponden a uno que lo inició y que en el principio quiso negar a Jesús como el Hijo. Miremos en la historia de la redención, cuando Satanás caía, le mostraron los ángeles que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicios. El Hijo de Dios ha sido el Hijo desde antes que los ángeles fueran hechos. Y el tema de negar al Hijo de Dios en algún momento de la historia solamente le pertenece al enemigo. El anticristo es el mentiroso, el que niega a Jesús, que es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pongamos mucha atención a estas palabras de Juan. También en 1 de Juan 4, 1 al 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Nosotros sabemos que Cristo no vino en una carne santificada, Él no vino con una ventaja, Él no vino como un semidios, Él vino como hombre, ¿sí? Él vino en carne con todas nuestras debilidades, pero no pecó porque la gracia de su Padre estaba en Él, así como la gracia de ellos dos va a estar en nosotros mediante su Espíritu. Esa es la forma en que nosotros vamos a vencer. Juan también nos dice que si nos extraviamos y no perseveramos en la doctrina de Cristo, no vamos a tener a Dios. Y si nosotros no perseveramos en esa doctrina, no vamos a tener al Padre y a su Hijo. Según el Espíritu de Profecía, en la página 318 del libro de Ministerio de Curación, dice que el conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación, es la única salvaguardia contra toda la tentación. Y ojo, es lo único que nos puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Este conocimiento es la preparación esencial para la vida venidera. Cristo oró para que nosotros conociéramos la vida eterna, conociéndole a los dos, y que este conocimiento se obtiene al escudriñar la palabra. Miremos esas citas.
Descuidar la salvación es descuidar el conocimiento del Padre y del Hijo, a quien Dios ha enviado para que el hombre pueda participar de la naturaleza y por lo tanto con Cristo, heredero de todas las cosas. Qué hermosura, hermanos, cuando yo veo esta cita escrita en 1912. Dice, cuando yo veo esta cita, inmediatamente veo a Gálatas 4, 5, 7. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. O sea, podemos participar de la naturaleza divina si aceptamos a Cristo. Y podemos participar de esa naturaleza divina y nos hacemos herederos con Cristo. Y por eso es que, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así es que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos queridos, con esta diapositiva quiero despedirme, en donde la hermana es muy clara al decir que la verdad es directa, clara y sencilla, mientras que el error necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. El error necesita de libros, videos, películas y más libros. La verdad es directa. Hermanos queridos, mucho por estudiar. Todavía tenemos aún que conocer más al Padre y a su Hijo y los roles como eran en el Antiguo Testamento. Vamos a conocerlos más, porque si no le conocemos es imposible amarles. Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él una alabanza inteligente. Él apela a nuestra conciencia. No quiere una sumisión sin conciencia, irracional. Él necesita que le amemos con inteligencia y que le conozcamos. Solamente conociéndoles podemos tener una relación de amor. Así que, bueno, Dios les bendiga y nos ayude a tener esto en mente y que Él nos vaya profundizando cada vez más en este conocimiento.